Vamos a definir al núcleo como aquel conjunto de vectores de mi espacio vectorial de salida o dominio B, cuya imagen es el vector nulo en el espacio vectorial W. Es decir, formalmente, sea F una transformación de B en W, una transformación lineal, denomino núcleo de mi transformación o kernel o espacio nulo de F, son todas maneras de nombrar al núcleo, al conjunto de vectores de B cuya imagen es el vector nulo en W. Este conjunto de vectores de B será un subespacio vectorial de B. ¿Y por qué voy a decir que es un subespacio vectorial? Pues porque cumple con la ley de composición interna y la ley de composición externa de los espacios vectoriales. Es decir, si B y W pertenecen al núcleo de mi transformación lineal, quiere decir que la imagen del vector B y la imagen del vector W son 0. Y además, la imagen del vector suma B y W, que como es una transformación lineal será igual a la suma de las imágenes del vector B más el vector W, también va a ser el vector nulo. Por lo tanto, el vector suma B más W también pertenece al núcleo de mi transformación lineal. Y por otro lado, si C es un escalar, la transformada de C por mi vector B, como esta transformación es una transformación lineal, es equivalente a premultiplicar o a multiplicar al escalar C por la imagen del vector B, la cual era 0 porque el vector B pertenecía al núcleo de mi transformación lineal. Es decir, que el producto C por B también pertenece al núcleo porque tiene como imagen al vector nulo en W. Por lo tanto, puedo afirmar que el núcleo o este conjunto de vectores de mi espacio vectorial B es un subespacio vectorial. Además, voy a definir como nulidad de mi transformación F a la dimensión del núcleo de la transformación lineal. Es decir, la dimensión del núcleo será el número de vectores que conformen una base para el núcleo. Recordemos los conceptos de la unidad número 8. La dimensión de un espacio vectorial será el número de vectores que constituyan una base para ese espacio vectorial. En el caso del espacio vectorial n de F, su dimensión será el número de vectores que constituyen una base. ¿Cómo determinamos una base para el núcleo? Lo vamos a ver ahora en unos minutos. Lo que quiero que quede claro es entonces la definición del núcleo, a qué vamos a llamar nulidad de ahora en adelante, y que además una consideración es que si el núcleo es un subespacio vectorial de B, la dimensión del núcleo será menor o igual a lo sumo que la dimensión de mi espacio vectorial B o dominio. Por otro lado, vamos a definir como imagen o recorrido de una transformación lineal al conjunto de vectores de mi espacio vectorial W que son imagen de algún vector B del espacio vectorial de salida. Entonces, formalmente, digo, sea F una transformación de B en W, una transformación lineal, se denomina imagen de F o recorrido de F al conjunto de vectores de W que son imágenes bajo F de algún vector de B. Entonces, la imagen, en este caso, está indicada por el círculo violeta, compuesta por genéricamente los vectores W1, W2 y W3 y además el vector 0. Y en la gráfica también podemos ver el núcleo de mi transformación, que eran todos los vectores de B que tenían como imagen el vector 0. Es decir, y acá hay que prestar atención a la gráfica para que nos ayude después a resolver los ejercicios, la imagen es un subconjunto o un subespacio del conjunto del espacio vectorial W o del conjunto de llegada del codominio, ¿sí? Mientras que el núcleo es un subespacio
del espacio vectorial B. Tenemos aquí un ejemplo en el cual considero una transformación T de Rn a Rm como la multiplicación por la matriz A. Tenemos una transformación matricial, la definimos cuando definimos transformaciones lineales, lo que quiere decir que para obtener las imágenes de los vectores X debo premultiplicarlos por la matriz A. Considerando estas transformaciones matriciales, puedo decir que el núcleo de la transformación estará conformado por todos aquellos vectores X que conforman el espacio de soluciones del sistema homogéneo A por X igual a 0. Fíjense, todos aquellos vectores X cuya imagen sea el vector nulo están conformando el espacio de soluciones de este sistema homogéneo. Este sistema homogéneo siempre tiene solución. La solución que siempre tenían los sistemas homogéneos era la solución trivial, es decir, cuando X es el vector nulo, la solución del sistema homogéneo es la solución trivial, y cuando X es el vector nulo yo estoy ante la transformación 0, por lo tanto la transformación 0 siempre, o el vector nulo mejor dicho, siempre forma parte del núcleo de mi transformación lineal. Sin embargo, puedo tener más soluciones, infinitas soluciones, además de la solución trivial, en el caso de que los sistemas eran compatibles indeterminados, y en ese caso, el conjunto de soluciones de este sistema homogéneo será el núcleo de mi transformación lineal. Por otro lado, la imagen de esta transformación lineal o el conjunto imagen, que recordemos que es un conjunto del espacio vectorial W o de llegada, estará conformada por todos los vectores B que sean o que permitan que el sistema A por X igual a B sea compatible. Es decir, la imagen o recorrido es el espacio de columnas de la matriz A. Es todos aquellos vectores B que permiten que este sistema sea compatible. Entonces, vamos a ver con un ejemplo un poco más adelante de qué manera yo, a partir de la resolución de estos sistemas de ecuaciones, tanto el homogéneo como el no homogéneo, puedo determinar el núcleo y la imagen de mi transformación lineal, o lo que es lo mismo, las bases del núcleo y las bases de la imagen de mi transformación lineal. Algo que no les comenté es que recuerden que la dimensión del núcleo se conocía como nulidad de la transformación. El rango de la transformación será la dimensión de la imagen. La dimensión de la imagen, recuerdo, está formada por el número de vectores que constituyen una base, en este caso, para la imagen de mi transformación. Y en función de esto podemos hablar del teorema de la dimensión, que dice que considerando una transformación T de B en W como una transformación lineal y la dimensión del espacio vectorial B es n, pues el rango de la transformación lineal, que era la dimensión de la imagen, más la nulidad de la transformación lineal, que era la dimensión del núcleo, será igual a la dimensión de B o del espacio vectorial del dominio. Para el caso de las transformaciones matriciales de Rn en Rm, que se pueden expresar como la premultiplicación por la matriz A, n será el número de columnas de la matriz A. Y esto ya lo vamos a ver más adelante con un ejemplo. Por otro lado, podemos decir que una transformación lineal TL representa a transformación lineal. Queda completamente determinada cuando yo conozco las imágenes de una base de B. Es decir, vamos a considerar la base S, compuesta por los vectores B1, B2, Bn, como una base del espacio vectorial B, y voy a considerar a la transformación T
de B en W como una transformación lineal. Como T es una transformación lineal, si yo conozco las imágenes T de B1, T de B2, T de Bn, puedo obtener la imagen de cualquier vector B que pertenece a mi espacio vectorial B. ¿De qué manera? Pues lo primero que tengo que hacer es expresar mi vector B como la combinación lineal de los vectores de la base B1, B2, Bn multiplicados por los escalares K1, K2, Kn. Tendré que determinar qué valor tienen estos escalares, pero una vez que puedo determinar esos escalares, puedo entonces determinar la imagen de B como el producto de K1 por la imagen de B1 más K2 por la imagen de B2 más Kn por la imagen de Bn. Es decir, que conociendo las imágenes de los vectores de la base, yo puedo determinar la imagen de cualquier vector B que pertenece a mi espacio vectorial B. Vamos a resolver el ejemplo 3, en el cual entonces tengo una base S de vectores conformada por 3 vectores, por lo tanto voy a estar en un espacio vectorial de dimensión 3, como el espacio vectorial de salida, fíjense, R3. ¿Cómo sé que la dimensión es 3? Pues la base está compuesta por 3 vectores y la dimensión es el número de vectores que componen una base. Estos vectores son B1, B2 y B3. Acá tenemos sus valores. Por supuesto que si son una base deben ser linealmente independientes y además deben ser capaces de generar a cualquier vector del espacio vectorial R3. Y luego tengo las imágenes de los vectores de la base. La imagen de B1 es el vector en R2, 1, 0. La imagen de B2 es el vector en R2, 2, menos 1. Y la imagen de B3 es el vector en R2, 4, 3. ¿Qué característica tiene este ejemplo? Yo conozco los vectores de la base y conozco las imágenes de los vectores de la base, pero no sé cuál es la función matemática o la relación matemática que me permite a partir de este vector obtener las imágenes. Pero como sé que B1, B2 y B3 son base de R3 y además conozco sus imágenes a partir de la transformación lineal T, puedo determinar la imagen de cualquier vector de R3 sin conocer esta expresión matemática que define a mi transformación. ¿Cómo lo hago? Como decíamos recién. En primer lugar, en este caso voy a calcular, la imagen del vector B, 2, menos 3 y 5. Y para eso tengo que expresar el vector 2, menos 3, 5 como una combinación lineal de los vectores de la base. Yo necesito saber el valor exacto de los escalares K1, K2 y K3 que permiten expresar a este vector como la combinación de B1, B2 y B3. Para eso resolveré un sistema de ecuaciones y obtengo como resultado los escalares K1, K2 y K3 que me permiten expresar a B como combinación lineal de B1, B2 y B3. Una vez que obtuve esos escalares, entonces voy a pasar a calcular la imagen de B. Para eso, por definición de transformación lineal, yo voy a saber que la imagen del vector B será K1 por la imagen del vector B1, K2, que en este caso es menos 8, por la imagen del vector B2 y K3 por la imagen del vector B3. Reemplazo las respectivas imágenes de los vectores de la base y solo me queda resolver una simple operación de álgebra vectorial. Tengo que multiplicar 5 por el vector 1, 0, menos 8 por 2, menos 1 y 5 por 4, 3 y luego agruparlos o resolver esta suma algebraica para obtener la imagen del vector B, 2, menos 3, 5 y en este caso es 9, 23. Es decir, que yo puedo determinar una transformación lineal a partir de la expresión matemática que me indica qué cálculos debo hacer para desde
el dominio obtener la imagen, o desde los vectores del dominio obtener la imagen, o puedo conocer las imágenes de los vectores de una base para el espacio vectorial de salida y de esta manera calcular cualquier imagen de algún vector genérico perteneciente, en este caso, a R3. Vamos a resolver ahora un ejercicio que encuentran en el apunte práctico, lo tienen resuelto en el apunte, les recomiendo que tomen, una vez que hayan visto los videos y leído el apunte teórico de la materia, vayan a la parte práctica, lean la introducción teórica que tienen en el apunte también y resuelvan los ejercicios siguiendo los ejercicios resueltos que tienen previamente, porque es de mucha ayuda para fijar los contenidos de la materia, para fijar los conceptos de lo que estamos hablando. En el caso del ejercicio en cuestión, tenemos una transformación lineal, que es la multiplicación por la matriz A, es decir, una transformación matricial, y tenemos la matriz principal de nuestra transformación, o la matriz de la transformación, que es una matriz de 3×3. Y el ejercicio pide hallar una base para la imagen de mi transformación, una base para el núcleo y finalmente el rango y la nulidad de la transformación F. Vamos a ir entonces con la parte A del problema, en el cual debo calcular una base para la imagen de F. Y nosotros, para poder representar o caracterizar a la imagen de mi transformación, cuando las transformaciones están expresadas como transformaciones matriciales, dijimos que debemos analizar el sistema de ecuaciones no homogéneo. Yo acá tengo la ecuación matricial que representa mi transformación. Tengo que premultiplicar por la matriz A todos los vectores del conjunto de dominio. En este caso, ¿cómo sé que la dimensión del dominio es 3? O la dimensión del espacio vectorial B de salida es 3, pues porque es igual, o para poder expresarlo como una transformación matricial, al número de columnas de A. Tengo que escribir esto como un producto de matrices para darme cuenta que la dimensión de X debe ser 3, para poder expresar este producto de matrices. Y además la dimensión de la imagen también será 3. Porque A es de 3×3. Puedo entonces analizar el sistema de ecuaciones no homogéneas. ¿Qué es lo que tengo que analizar? Tengo que analizar la condición de compatibilidad. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero en la unidad 5, cuando vimos sistemas de ecuaciones, aparecían algunos ejercicios que decían qué condición debe cumplir A o K o distintos valores o la imagen para que el sistema sea compatible. Lo que yo tenía que hacer era resolver aplicando el método de Gauss-Jordan. Tengo aquí mi matriz principal del sistema no homogéneo, una columna de control y el término, la columna de los términos independientes. Escribía B1, B2 y B3 porque son genéricos para mi vector de los términos independientes o mi vector de la imagen de mi transformación lineal, y empiezo a reducir por filas la matriz principal. Una vez que obtenía la matriz reducida por filas, generalmente obtenía lo que obtengo en este ejercicio: una fila nula en la matriz principal, y del lado de la columna de los términos independientes tengo una condición que deben cumplir B1, B2 y B3. ¿Qué es esta condición? Es una restricción o una ecuación, una restricción matemática. Yo, para que este sistema tenga solución, necesito que el rango de la matriz principal sea igual al rango de la matriz ampliada. Y para que eso ocurra, menos 2B1 menos B2 más B3 debe ser igual a 0. Si esto es igual a 0, el rango de la matriz principal será 2 y el rango de la matriz ampliada será 2, teorema de Roger-Frobenius, lo vimos en la unidad número 5, y el sistema será compatible.
Entonces, cuando analizo las imágenes de una transformación matricial, lo que analizo o lo que busco es la condición de compatibilidad. ¿Cómo la determino? Reduciendo mediante Gauss-Jordan, resolviendo mediante Gauss-Jordan el sistema de ecuaciones no homogéneo y obteniendo esta condición de compatibilidad. A esta ecuación, menos 2b1 menos b2 más b3 igual a 0, puedo escribirla en función, puedo escribirla de manera tal que una de las variables sea dependiente de las otras dos. En este caso, despejé b1 y obtengo que b1 debe ser igual a menos 1/2 por b2 más 1/2 por b3 para que este sistema tenga solución, o lo que es lo mismo, para que estos vectores pertenezcan a la imagen de mi transformación lineal. Entonces puedo escribir a los vectores B que pertenecen a la imagen de mi transformación lineal como b1, b2, b3, reemplazo a b2 y a b3 por parámetros t y s, y entonces obtengo la famosa base para la imagen. La imagen de mi transformación lineal será todos los vectores b1, b2, b3 que cumplan con esta condición. Los dos vectores que constituyen esa base, que son dos vectores linealmente independientes, permitirán, mediante la combinación lineal multiplicados por distintos escalares, en este caso están nombrados como t y s, obtener todos los vectores de mi base, de mi imagen, perdón. Por lo tanto, estos dos vectores serán una base para la imagen de mi transformación lineal. A partir de estos dos vectores, yo puedo construir todo el subespacio vectorial que conforma la imagen de mi transformación vectorial. De mi transformación lineal, perdón. Entonces, una base para la imagen de F la determino encontrando la condición de compatibilidad, luego expreso los vectores de la base como la combinación lineal de, en este caso, dos vectores. Como dos vectores conforman una base para la imagen, el rango de la transformación lineal, que era la dimensión de la imagen, será 2. Vamos ahora a la parte B del ejercicio. En la parte B me pedía una base para el núcleo de mi transformación. Recordemos que el núcleo eran todos aquellos vectores del dominio que tenían como imagen al vector nulo en el conjunto de la imagen o en el subespacio vectorial de imagen. Para eso lo que tenía que analizar era todos los x que resolvían el sistema de ecuaciones homogéneo. Planteo mi sistema homogéneo, reduzco por filas la matriz y obtengo, por supuesto, la reducida por filas, que debe ser igual a la que obtuve en el punto anterior. Y puedo determinar las soluciones de este sistema homogéneo. A partir de esta matriz reducida por filas, yo puedo expresar el conjunto solución del sistema homogéneo de la siguiente manera. X será menos 14 onceavos de z, y será 19 onceavos de z, y z será igual a z. Expreso esa solución en forma paramétrica. Fíjense la diferencia. Antes hablábamos de la imagen y acá tenía el vector B. Ahora hablo del núcleo y hablo de vectores del conjunto vectorial de salida o dominio, es decir, de los vectores X. Expreso las soluciones del sistema homogéneo en forma paramétrica, hago z igual a t y nos queda que todos los vectores que resuelven el sistema homogéneo, o lo que es lo mismo, que tienen como imagen al vector nulo en W, cumplen esta condición. Por lo tanto, este vector, menos 14 onceavos, 19 onceavos, 1, es una base para el núcleo de F.
Basta que multiplique por distintos escalares o distintos parámetros t para obtener distintos vectores de R3 que satisfacen la condición de tener como imagen al vector nulo en el codominio. La dimensión del núcleo de mi transformación lineal era lo que se conocía como nulidad de la transformación y estaba dada por la cantidad de vectores que componían una base para el núcleo. Entonces, en este caso, la nulidad de mi transformación es 1. Tengo mi base para la imagen conformada por 2 vectores, mi base para el núcleo conformada por un vector, por lo tanto el rango de la transformación será igual a 2, la nulidad de la transformación será igual a 1 y puedo confirmar el teorema de la dimensión que dice que la nulidad de la transformación más el rango de la transformación debe ser igual a la dimensión del espacio vectorial de salida B, que además, cuando las transformaciones se expresan como transformaciones matriciales, es igual al número de columnas de A. Entonces, la nulidad más el rango de mi transformación es igual al número de columnas de la matriz A, al que suelo llamar N. Vamos entonces a ver otro ejemplo. En este caso tenemos el siguiente sistema de ecuaciones. Fíjense que tiene 5 columnas la matriz principal. Es un sistema homogéneo, pero yo también podría haber representado este título como CAT, la transformación de Rn a Rm, la multiplicación por la matriz A de M por N. En este caso, el número de columnas de A es 5 y el número de filas es 4, es decir que A de 4 por 5. Quiero caracterizar el núcleo de mi transformación lineal, es decir, resolver el sistema de ecuaciones homogéneo y caracterizar el espacio de soluciones de ese sistema homogéneo. Para eso, reduzco por filas la matriz principal empleando el método de Gauss-Jordan. Creo haberles dicho que si no aprendían Gauss-Jordan se les iba a complicar para continuar con la materia. Fíjense que no dejamos de utilizarlo. Resuelvo o reduzco por filas mi matriz principal y obtengo el resultado del sistema homogéneo. Esto es x1 igual a menos x2 menos x5, x3 igual a menos x5 y x4 igual a 0. Tengo 3 variables dependientes en función de 2 variables independientes o principales y secundarias. Una vez que obtenía el sistema resultante equivalente, podía expresar las soluciones del sistema homogéneo, en este caso, de forma paramétrica. Entonces, ¿qué estoy representando acá? Todos los vectores del dominio x1, x2, x3, x4 y x5 que tienen como imagen el vector nulo, fíjense, 0, 0, 0, 0. Y determino de esta manera B1 y B2 que vienen a representar la base del núcleo. Es decir, la combinación lineal de estos dos vectores me permiten conformar todo el subespacio vectorial del núcleo de mi transformación lineal. El conjunto B1-B2, como les decía, es una base para el espacio de soluciones, es decir, es una base para el núcleo. Y este espacio de soluciones es bidimensional o tiene dimensión 2, es decir, que la nulidad de mi transformación es 2. Por otro lado, como decíamos recién, a partir del teorema de la dimensión, yo sé que la nulidad de mi transformación más el rango de la transformación lineal, que habíamos dicho que era la dimensión de la imagen, era igual al número de columnas de la matriz A o a la dimensión del espacio vectorial de salida B. El número de columnas de A en este caso era 5. Es decir, que yo conociendo la matriz de la transformación y la nulidad, puedo determinar el rango de la matriz. El rango de la transformación,
que es la dimensión de la imagen, y en este caso es 3. Y fíjense que el rango de la transformación T es igual al rango de la matriz A, y acá recordemos de unidad número 3, el rango de una matriz era el número de filas distintas de 0 en la reducida por filas. Es decir, el rango, que además representaba el número de filas linealmente independientes de una matriz, de la matriz principal, es igual a la dimensión de los vectores de la imagen, es igual a la dimensión de la imagen de mi transformación lineal. El rango de la matriz A es igual al rango de T. Bueno, y con esto vamos a terminar los contenidos de transformación lineal para esta semana. Seguiremos la semana que viene con los restantes contenidos de la unidad número 9. No se queden atrás con los ejercicios prácticos de la materia, y por cualquier consulta me escriben al correo agostinacordoba@gmail.com. Muchas gracias.